Javier se paró frente a la puerta de la casa familiar en las afueras de Madrid, con el corazón latiéndole como un tambor de guerra. «Soy gay», soltó de golpe, mirando a los ojos de su padre, que se quedó petrificado con el periódico en la mano. La madre, desde la cocina, dejó caer un plato que se rompió en 1000 pedazos, simbolizando el quiebre irreparable que acababa de ocurrir. El silencio duró solo unos segundos antes de que estallara la tormenta. Su padre, un hombre conservador de 50 y tantos años, veterano de la vieja escuela franquista aunque nunca lo admitiera, se levantó de un salto. «Fuera de mi casa. No quiero un maricón bajo mi techo», gritó, con la cara roja de ira. Javier sintió como si le hubieran clavado un cuchillo en el pecho. Había ensayado este momento 1000 veces en su cabeza, pero nada lo preparó para el desprecio puro en los ojos de su progenitor. Su madre, siempre la mediadora, sollozó: «Javier, hijo, ¿por qué nos haces esto? No puedes cambiar». Pero no intervino cuando el padre lo empujó hacia la salida, arrojándole una maleta improvisada con ropa revuelta. Esa noche, Javier vagó por las calles de la capital, con solo unos euros en el bolsillo y el peso de la traición familiar aplastándolo. Se refugió en un hostal barato en el barrio de Chueca, el corazón gay de Madrid, donde las luces neón parpadeaban como promesas de libertad. Pero la libertad dolía. Lloró hasta el amanecer, cuestionándose si valía la pena ser honesto si el precio era perderlo todo. ¿Cómo podía su propia sangre rechazarlo por amar a quien amaba? Los recuerdos de su infancia feliz se mezclaban con el presente amargo, las cenas familiares, las vacaciones en la Costa Brava. Todo ahora teñido de hipocresía. Al día siguiente, Javier buscó trabajo. Con su título en periodismo recién obtenido de la Universidad Complutense, soñaba con ser reportero. Pero la realidad lo golpeó duro. Entrevistas fallidas. Currículos ignorados. «Necesitas experiencia», le decían. Pero él sabía que su orientación sexual, aunque no la mencionara, flotaba como una sombra en una sociedad que, pese a las leyes progresistas, aún albergaba prejuicios profundos. En España, el matrimonio igualitario era legal desde 2005. Pero en familias como la suya, arraigadas en tradiciones católicas, ser gay era un pecado imperdonable. Encontró un empleo temporal en un café de Malasaña, sirviendo espresso o hipsters y turistas. Allí conoció a Carlos, un cliente habitual de 28 años, con ojos oscuros y una sonrisa que iluminaba el local. Carlos era profesor de literatura en un instituto abiertamente gay, y provenía de una familia liberal de Barcelona. Su primer encuentro fue casual. Javier derramó café en la mesa de Carlos por nerviosismo. Y en lugar de enojarse, Carlos rió y dijo: «No pasa nada, chico. Solo es café. No el fin del mundo». Javier se sonrojó. Pero esa risa fue el primer rayo de luz en su oscuridad. Sus conversaciones empezaron inocentes: libros, películas, la vida en Madrid. Pero pronto, Javier se abrió sobre su expulsión. Carlos escuchó sin juzgar, compartiendo su propia historia de salida del armario, que había sido apoyada por sus padres. «No todos son como los tuyos», le dijo, tomándole la mano por primera vez. Javier sintió un cosquilleo eléctrico. Un deseo reprimido que ahora florecía.
Pero el miedo lo atenazaba. ¿Podía confiar en alguien después de la traición familiar? ¿Merecía amor si su propia sangre lo rechazaba? Los días se convirtieron en semanas. Javier se mudó a un piso compartido en Lavapiés. Un barrio multicultural donde se sentía menos expuesto. Carlos lo visitaba. Cocinaban paella juntos. Veían series en Netflix. Su relación creció orgánicamente. Sin presiones. Un beso robado en el Parque del Retiro selló su conexión. Pero Javier luchaba internamente, cada llamada no contestada a su madre. Cada mensaje borrado a su padre. Avivaba la culpa. ¿Era él el egoísta por no ocultar su verdad? La sociedad española. Con su mezcla de progreso y conservadurismo. Lo confundía. En las noticias. Veía marchas del orgullo. Pero también ataques homofóbicos en pueblos pequeños. Una noche. Después de una discusión con Carlos sobre el futuro. Javier explotó. ¿No entiendes? Mi familia me odia por esto. ¿Qué pasa si te dejo por no querer herirlos más? Carlos. Herido. Replicó, el amor no es una elección. Javier. Pero quedarte conmigo sí lo es. No puedes vivir a medias. Esa confrontación lo obligó a enfrentar su conflicto interno, elegir la autenticidad o la reconciliación falsa. Decidió quedarse con Carlos. Pero el precio fue una depresión que lo consumía. Perdió peso. Faltaba al trabajo. Carlos lo apoyó. Llevándolo a terapia en un centro LGBT de Madrid. Allí. Javier aprendió que el rechazo familiar era común. Pero no definía su valor. Meses después. Una oportunidad surgió, un blog independiente buscaba escritores sobre temas sociales. Javier envió un artículo sobre su experiencia. Titulado El expulsado por amor. Se viralizó en redes. Tocando corazones. Comentarios de apoyo inundaron su inbox. Pero también haters que lo llamaban victimista. Su voz. Cruda y honesta. Empezó a resonar. Carlos lo animó, esto es tu poder. Javier. Úsalo. Pero en el fondo. Javier se preguntaba si su éxito valdría la pena si no podía compartirlo con su familia. El conflicto escalaba. Su hermana menor, Elena, le escribió en secreto, te extraño. Hermano. Mamá llora por ti. Pero papá no cede. Javier respondió. Pero el padre interceptó el mensaje y cortó el contacto. La traición familiar se profundizaba. Dejando a Javier en un limbo emocional. ¿Cómo avanzar cuando el pasado lo arrastraba? La tensión crecía. Preparando el terreno para decisiones que cambiarían todo. Javier se sumergió en su nuevo rol como escritor freelance. Publicando artículos sobre discriminación LGBT en España. Su pluma era afilada. Denunciando casos reales, un chico agredido en Valencia por besarse con su novio. Una familia en Andalucía que desheredaba a su hijo trans. Cada palabra era un desahogo. Pero también un recordatorio de su propia herida. Carlos. Su ancla. Lo motivaba, estás cambiando vidas. Amor. Vivían juntos ahora en un pequeño apartamento en Chamberí. Donde las noches eran de pasión sutil y conversaciones profundas. Pero la presión social no cesaba. En una cena con amigos de Carlos. Javier sintió miradas juzgadoras. 1. Un colega conservador. Comentó, el orgullo es exagerado. ¿No? Solo buscan atención.
Javier explotó, atención. Como la que yo no tuve de mi familia. La discusión escaló, revelando sus inseguridades. Carlos lo calmó después, no todos entienden. Pero no dejes que te definan. Sin embargo, Javier dudaba, ¿era su relación un acto de rebeldía o amor genuino? El conflicto interno lo carcomía, cuestionando si merecía felicidad mientras su familia sufría. Una llamada inesperada de Elena rompió la rutina. Papá está enfermo. Javier. Cáncer. Mamá quiere verte. El corazón de Javier se aceleró. Ir o no. Carlos lo apoyó, ve. Pero protegente. Llegó a la casa familiar. Nervioso. Su madre lo abrazó llorando, hijo. Te hemos extrañado. Pero el padre, postrado en cama, lo miró con frialdad, si vienes con condiciones. Vete. Javier replicó, la condición es aceptarme como soy. La confrontación fue brutal, acusaciones de egoísmo. Lágrimas de arrepentimiento fingido. Salió destrozado, sintiendo que había traicionado a Carlos al considerar perdonar. De vuelta en Madrid, la relación con Carlos se tensó. Javier se volvió distante, obsesionado con su trabajo. Publicó un libro, Sombras del armario. Un éxito moderado que lo llevó a entrevistas en radio y TV. En RTVE, habló de su expulsión, mi familia me rechazó por amar a un hombre. ¿Es eso amor familiar? El público reaccionó dividido, apoyo de jóvenes. Críticas de tradicionales. Carlos se enorgullecía. Pero notaba el vacío en Javier, no puedes llenar el hueco con fama. Un viaje a Barcelona con Carlos para un evento LGBT fue pivotal. Allí, en la Sagrada Familia, Javier confesó, tengo miedo de perderte como perdí a ellos. Carlos respondió, el amor verdadero no expulsa. Elige cada día. Pero una traición acechaba, Elena reveló que los padres planeaban demandarlo por dañar la reputación familiar con sus escritos. Javier se sintió traicionado de nuevo. ¿Por qué no pueden aceptarme? Gritó a Carlos. Quien lo abrazó, porque cambian es duro para ellos. Pero tú has cambiado el mundo. El éxito crecía. Javier ganó un premio periodístico en Sevilla, atrayendo atención nacional. Invitaciones a charlas. Colaboraciones. Pero el costo era alto, ansiedad crónica. Noches sin dormir. Carlos propuso terapia de pareja, no quiero perdernos en esto. En sesiones, Javier enfrentó su ira, siento que traiciono a mi comunidad si perdono a mi familia. El terapeuta preguntó, ¿perdón es debilidad o fuerza? Javier eligió fuerza. Pero una decisión moral lo atormentaba, ¿exponer más detalles familiares en su próximo artículo? Una noche, tras una pelea con Carlos sobre mudarse juntos oficialmente, Javier recibió un email anónimo, deja de manchar nuestro nombre o lo pagarás. Sospechó de su padre. La paranoia creció, afectando su relación. Carlos, paciente, dijo, no puedes combatir odio con más odio. Pero Javier replicó, ellos empezaron. La tensión culminó en una separación temporal, Carlos se fue a casa de un amigo, dejando a Javier solo con sus demonios. En soledad, Javier reflexionó sobre sus elecciones. ¿Valía la pena el éxito si destruía su amor? Escribió un artículo conciliador, pero lo borró. En cambio, profundizó en su activismo.
uniéndose a una ONG en Madrid contra la homofobia. Allí conoció historias peores, suicidios, violencia. Se dio cuenta de que su dolor era compartido, impulsándolo a luchar más. Reconciliado con Carlos, volvieron más fuertes. Te elijo a ti, le dijo Javier. Pero el clímax se acercaba. Su libro se convirtió en bestseller, llevándolo a la fama. Entrevistas en El País. Apariciones en televisión. La sociedad lo aplaudía como ícono gay. Sin embargo, su familia, al ver su éxito, comenzó a cambiar de tono. Mensajes sutiles de la madre: estamos orgullosos. Hijo. Javier dudaba, genuino o oportunista. El conflicto moral se intensificaba, aceptar o rechazar. La decisión pesaba, preparando una confrontación final. La fama de Javier explotó como un cohete en el cielo madrileño. Su libro Sombras del armario no solo se vendía en librerías de toda España, sino que inspiraba documentales y debates en el Congreso sobre leyes contra la discriminación. Invitado a TEDx en Bilbao, habló ante cientos: ser gay no es una elección, pero rechazar a un hijo sí lo es. El aplauso fue ensordecedor. Pero en su interior, Javier sentía un vacío. Carlos, a su lado, susurraba: esto es por ti, no por ellos. La presión social mutaba. Ahora, en lugar de rechazo, enfrentaba idealización. Fans lo paraban en la calle, pidiendo autógrafos. Pero también amenazas, cartas homofóbicas, trolls en Twitter. Maricón famoso. Pero aún maricón, ¿decían? Javier respondía con artículos, defendiendo su identidad. Su relación con Carlos se fortalecía en privado: cenas románticas en terrazas de Gran Vía, paseos por el templo de Devot al atardecer. ¿Eres mi refugio?, le decía Javier. Pero el fantasma familiar acechaba. Una mañana, Elena llamó llorando: papá empeora. Quiere verte. Javier, ahora con recursos, voló a Madrid desde una gira en Valencia. En el hospital, el padre, demacrado, murmuró: hijo, perdóname. Javier sintió una mezcla de rabia y piedad. ¿Por qué ahora? Por mi fama. La madre intervino: siempre te quisimos. Pero la sociedad. Javier explotó: la sociedad cambió. Pero vosotros no. Salió furioso, cuestionando si el perdón era posible. Carlos lo esperó en casa: el perdón no borra el daño, pero libera. El éxito traía oportunidades: un contrato con una editorial grande, una columna en La Vanguardia. Javier viajaba por España, hablando en universidades de Granada y Santiago de Compostela. En una, un estudiante le preguntó: ¿cómo lidias con el rechazo familiar? Respondió: doliendo, pero viviendo auténtico. Internamente, luchaba con la culpa: ¿había exagerado su historia por fama? El dilema ético lo atormentaba: ¿usar el dolor ajeno para avanzar? Una traición inesperada vino de un primo lejano, que vendió detalles familiares a un tabloide. El gay desheredado: la verdad detrás de la fama. Javier se sintió expuesto, vulnerable. Confrontó a su familia por teléfono: ¿vosotros filtrasteis esto? La madre negó. Pero el padre admitió:
queríamos que supieras nuestro lado. La ira de Javier estalló. ¿Vuestro lado? ¿Me echasteis? Cortó el contacto. Pero el daño estaba hecho. Carlos lo consoló, usa esto para más fuerza. La relación con Carlos enfrentó su propia crisis. En una gira, Javier coqueteó inocentemente con un admirador, buscando validación. Carlos lo descubrió, me traicionas por inseguridad. La pelea fue intensa, acusaciones de infidelidad emocional. Lágrimas. Javier se disculpó, tengo miedo de no merecerte. Reconciliados. Decidieron casarse en secreto en el Ayuntamiento de Madrid. La ceremonia, íntima, fue un acto de defiance contra el mundo. Por nosotros. Brindaron. Pero la fama cobraba peaje. Javier sufría burnout, cuestionando sus motivaciones. En terapia, admitió, siento que traiciono mis raíces por éxito. El terapeuta sugirió, las raíces tóxicas se cortan. Inspirado, Javier fundó una fundación para jóvenes LGBT rechazados, ofreciendo refugios en ciudades como Zaragoza y Málaga. El impacto fue real, cartas de gratitud. Vidas salvadas. El punto de inflexión vino en Navidad. Javier y Carlos decoraban su árbol cuando llegó una postal familiar. En ella, su foto photoshopeada junto a los padres y Elena. Como si nunca lo hubieran expulsado. Felices fiestas. Familia unida. Decía. Javier rió amargamente, ¿esto es su reconciliación? Carlos frunció el ceño, es patético. La ira bullía, ¿aceptar esta farsa o exponerla? Decidió confrontar. Viajó a casa. Postal en mano. Esto es una mentira. Gritó. El padre. Débil. Confesó, queríamos verte feliz. Hijo. La fama nos hizo reflexionar. La madre sollozó, perdónanos. Javier. Dividido. Replicó, el perdón no se photosopea. ¿Se gana? Elena intervino, hermano. Ellos cambian por ti. El debate familiar escaló, argumentos sobre moral. Sociedad. Amor. Javier sintió el peso de sus elecciones, rechazarlos era venganza o autoprotección. De vuelta con Carlos. Javier escribió un artículo explosivo, La postal falsa, cuando la familia photosopea el amor. Se viralizó, dividiendo opiniones. Algunos lo llamaban ingrato. Otros héroe. El conflicto interno culminaba, ¿había ganado o perdido? La tensión, acumulada, preparaba un cierre reflexivo. Javier miró la postal photoshopeada una vez más, sintiendo una mezcla de asco y tristeza. Era el colmo de la hipocresía, sus padres, que lo habían expulsado como a un perro callejero. Ahora lo insertaban digitalmente en su vida perfecta. Carlos. A su lado en el sofá. Comentó, es como si nunca hubiera pasado nada. ¿Crees que esto es arrepentimiento? Javier negó con la cabeza, es oportunismo. Mi fama les conviene ahora. La noticia del artículo se extendió como fuego en redes. Hashtags como postal falsa y rechazo familiar trending en España. Entrevistas en Antena 3 y Telecinco lo posicionaron como voz contra la homofobia familiar. Pero el backlash fue feroz, conservadores lo acusaban de destruir familias, mientras progresistas lo alababan. Javier recibía emails, gracias por exponer esto.
Pero también eres un monstruo por avergonzar a tus padres enfermos. El conflicto ético lo consumía. ¿Había cruzado una línea al hacer pública la postal? En una cena con amigos. Uno preguntó, Javier. ¿No es venganza? Él respondió, es verdad. La sociedad necesita ver el daño. Pero internamente dudaba, ¿su éxito justificaba herir más? Carlos lo apoyaba, has pagado suficiente. Ellos eligieron esto. Una visita sorpresa de Elena intensificó todo. Llegó al apartamento. Lágrimas en ojos, hermano. Papá está muriendo. Quiere verte sin cámaras. Javier vaciló, sin photos chaps. Ella, genuino esta vez. Carlos aconsejó, ve. Pero con límites. En el hospital. El padre. Conectado a máquinas. Susurró, hijo. Fui un idiota. El miedo me cegó. Perdóname. Javier. Emocionado. Replicó, el perdón no borra años de dolor. La madre añadió, cambiamos por ti. La fama nos abrió ojos. Javier sintió un atisbo de cierre. Pero la desconfianza persistía. De regreso. Javier y Carlos discutieron el futuro. Si los perdono. ¿Traiciono mi lucha? Preguntó. Carlos respondió, el perdón es personal. No público. Decidieron asistir al funeral. Si llegaba. Como pareja. Pero una revelación final vino, Elena confesó que la madre había sugerido el Photoshop para reconectar. Javier se sintió manipulado de nuevo, amor o imagen. En su fundación. Javier ayudaba a otros. Viendo paralelismos. Un chico de 19 años. Expulsado de Galicia. Le dijo, tu historia me salvó. Javier realizó, su dolor había salvado vidas. Pero el precio, aislamiento emocional. Desconfianza perpetua. En una charla en el Orgullo de Madrid. Declaró, la familia biológica no siempre es la real. Elegid amor auténtico. El clímax emocional llegó en una reunión familiar postfuneral, el padre falleció semanas después. Sentados en la vieja mesa. Javier confrontó, aceptadme con Carlos o nada. La madre. Viuda ahora. Asintió, lo intentaremos. Elena sonrió, somos familia. Pero Javier sabía que era frágil. ¿Confiar o protegerse? Meses después. Javier publicó una secuela, Luces del armario. Sobre redención ambigua. El libro exploraba, ¿puede el rechazo revertirse? La sociedad debatía. Javier y Carlos. Casados ya. Vivían en paz relativa. Pero las cicatrices permanecían. En el epílogo de su vida pública. Javier reflexionaba, había ganado fama. Amor. Pero perdido inocencia. El viaje de expulsión a Icono lo transformó. Cuestionando normas sociales. ¿Valió la pena? La respuesta era compleja. ¿Es correcto que una familia intente reconciliarse mediante gestos superficiales después de años de rechazo profundo?